cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere. ¿Qué onda, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Las Cronadas. Yo soy su amigo Arthur y vamos a pasar son dos episodios en esta ocasión, tremebundos, con un tema muy bonito que no podemos esperar al mes de marzo que dedicaron solamente para ello, para el Día Internacional de las Mujeres. Yo quisimos hacerlo desde ahora. Y pues el tema de hoy, el título de hoy es Porque soy mujer, y no porque yo sea mujer, pero porque somos mujeres. El tema es, vamos a hablar sobre la lucha legendaria e histórica de las mujeres por la equidad de género. Antes de presentarles a mis invitadas, que son de primerísimo nivel, estoy hasta nervioso porque me van a poner una madriza al rato. Antes de presentar a mis invitadas, yo quiero dedicar estos episodios a una señora muy importante en mi vida y en la vida de muchos de mis compañeros que se dedican al espectáculo. A una señora que nos dejó el día de ayer, que fue empresaria, una tipaza, que la acabamos de ver hace no mucho, hace un par de días. Ella fue propietaria de uno de los escenarios más famosos y más bonitos de Guadalajara, que fue el famoso Café Landru, el auténtico Café Landru. Ella lo adquirió de manos de otro gran amigo, que en paz descanse también, Raúl Caballero, y con ella y con su familia yo me formé como artista. Le dedico a ella y le mando un abrazo a toda la familia Urrutia González. Un gran abrazo, y recordamos, y la vamos a extrañar, pero la vamos a recordar como en esta reunión que acaba de pasar, que bailó, que cantó, que nos admiró, que nos besó, que nos abrazó. Para mi querida Yolanda González, viuda de Urrutia, va mi cariño, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Señora, donde esté, buen viaje, un abrazo para todos. Bien, tengo para continuar una persona que conozco hace muchos años, 30 y tantos años para ser exactos. Ella, sin saberlo, fue mi maestra de historia, porque yo hacía mis pininos como maestro, y de historia yo sigo sabiendo muy poco, pero en aquel tiempo sabía todavía menos, y nos dábamos unos entres históricos, pero muy padres. Habíamos coincidido en algún evento político estudiantil en nuestras juventudes, y nos volvimos a encontrar como maestros. Ella es la maestra Adriana Sotelo Villegas, profesora investigadora del área de historia, adscrita, ¿estás en el CEMS? Ahorita sí. Adscrita al CEMS, pero es maestra, es docente en la preparatoria de Tonalá. Bienvenida, mi querida y bella amiga Adriana. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Un gusto compartir este espacio. Gracias, nos vamos a dar una entrevista bien padre como antaño. Y otra personita que conozco hace mucho tiempo también, mucho tiempo, que nos une una cuestión afectiva y algo muy bonito, y a sus hijos los vi nacer, entonces son alguito de años, y pues es alguien a quien admiramos. Desarrolla una lucha activa actualmente dentro de la Universidad de Guadalajara por este tema del que vamos a hablar. Ella es Tania
Se me va tu apellido. Méndez. Aquí lo traigo. Tania Méndez Luébano, doctora, psicóloga, investigadora del CUSH. Son un montón de cosas. Nos vamos a quedar con que son nuestras amigas, mías y de todos ustedes, y que vamos a platicar con ellas sobre este temita ahorita muy sonado, porque por muchas cosas, de ser un chiste misógino, cuando hablábamos de madrear a mi esposa o de madrear a mi suegra, dejó de ser chiste para convertirse en verdad. Yo quiero, si me permites, maestra Adriana, sí, un poquito de historia. La lucha por los derechos de las mujeres no es nueva, pero tampoco es antigua. Cabe destacar que las sociedades tanto primitivas como antiguas, las mujeres no solamente eran respetadas, sino tenían un nivel en el estrato social superior al que vinieron a heredarnos los españoles. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. La historia de las mujeres prehispánicas, pues es historia de mujeres con nivel de matriarcas, de dignatarias, de guerreras, de montón de cosas que no estaba, o sea, no había actividades privativas de los hombres. Inclusive no lo han querido decir, pero los que hemos hurgado un poquito en la historia sabemos que a la muerte de Moctezuma II lo suplió su hija, que después Salvador de Madariaga convirtió en una novela que se llamó Corazón de Piedra Verde, y que trastornó toda la verdad sobre la historia de esta muchacha, pero sabemos, pues, ¿estás de acuerdo?, que no fue Cuitláhuac quien sustituye inmediatamente fue su hija, una mujer, y antes de ella había habido más, una pareja de Tlacaelel, que también formaba parte de los cónclaves. Bueno, las mujeres estuvieron presentes hasta que llegaron los españoles, quienes nos trajeron todos los complejos del mundo, nos trajeron toda la opresión y nos trajeron una forma de educarnos a los hombres que la verdad ahora pues muchos renegamos de eso, ¿no? Yo fui criado por una mujer trabajadora, ausente, viuda, y por hermanas. Entonces, pues lo destaco porque de alguna manera, yo no sufro con cosas sí y no, pero la educación que tuve fue un poquito más abierta. Mi querida Adriana. Sí. A ver, platícanos este movimiento, ¿cuándo empieza en México legalmente la representación de las mujeres en las cosas importantes, como la política, por ejemplo? Sí, nada más que un poquito acerca de lo que tú mencionas. La herencia cultural que nos traen los españoles parte de, pues, toda una cosmovisión, ¿no?, occidental, donde la herencia de la tierra es completamente privativa, y aquí es un concepto de privatización, lo que es mío, y en este caso, pues, el hombre se convierte en esta figura importante para generar un orden establecido. A diferencia de América, la mujer es el símbolo de la vida, es otra Así cosa. O sea, es una idiosincrasia completamente diferente, donde precisamente la mujer es el símbolo de la tierra, es la contenedora, es la que da vida, es la que está de alguna manera protegiendo incluso la familia. O sea, es otro significado. Entonces, no hay una lucha por establecer un tema sobre el poder y la privatización de las cosas, porque incluso para los nativos de este continente no había un tema sobre el derecho de la tierra y cosas así. Entonces, se peleaban por otras cosas. La estructura social y mental y de orden establecido era completamente diferente.
La religión, sin embargo, que está colmado de ciertos elementos de orden, vienen con los españoles, y de ahí que moralmente también somos sujetos para establecer ciertas jerarquías y mayormente el reconocimiento al hombre como el origen de esa protección, ¿no? O de esa fuerza. Entonces, como Dios se ve como una entidad masculina, una fuerza pues ahí establecida, pues por ahí es establecer también que el hombre significa todo esa magnificencia, ese poderío, y luego pues toda esta idea bélica que traen desde los griegos, romanos y demás. Aunque hay muchos esfuerzos por parte de las mujeres, estos son aislados precisamente por el poder político que se establece. Pero esa es una herencia que viene de Occidente. Nosotros teníamos la propia. Desafortunadamente o afortunadamente hay una evolución cultural y con eso van a traer muchos resultados, ¿no? Sí, acabas de mencionar algo que me acuerdo, la famosa guerra de Troya. Ajá. Que es un mítico relato, pero que es el rescate de Helena. Uh-huh. Y todos creen que París y este otro se pelean porque Helena estaba muy buena. Discúlpenme, lo acaba de mencionar, es que las mujeres eran sagradas, era una cuestión sagrada, además era la jefa. Eran diosas también. Sí, uh-huh. era la jefa sí. de una de las dos ciudades que después de ello pues se forma Grecia, ¿no? Entonces, pero, a ver, quiero preguntarte, Tania, menciona Adriana la religión. La religión tiene mucho que ver, pienso yo, uh-huh. en el machismo. Sí. Yo sin ser religioso, a mí me dijeron en la doctrina uh-huh. que yo iba a ser dueño de 2 que 3 mujeres, eso me dijeron. Y me dijeron que las mujeres las habían sacado de una costilla. Uh-huh. Entonces, eso me enseñaron a mí, que ya estudié, que ya me preparé, que ya sacudí la cabeza. Pero ¿qué pasa con los que no? Uh-huh. Sí. ¿Qué sucede con los que no? La idea de dueñidad, ¿no? Así y bueno, ahorita estás mencionando esta cuestión colonial, sí, sí. que no es nada más el colonialismo de que llegan contigo y te apropian, sino también meten esta cuestión de la religiosidad. Uh-huh. Y entonces se genera también la idea del patriarca, ¿no? Uh-huh. El patriarcado. En esto que estás mencionando, pues la iglesia tiene mucho, hay un Dios, te casas y entonces eres parte, o más bien, más que eres parte, él es el dueño de ti, ¿no? Este hombre con el que te has casado además. Entonces vienen varias cuestiones ahí muy fuertes que vamos viendo cómo, aunque existía un patriarcado de baja intensidad, que les recomiendo que lean a Rita Segato, esta autora argentina, ¿no? Que habla precisamente de esta cuestión del patriarcado y de la colonialidad de género. Uh-huh. Tiene que ver con esta cuestión precisamente, ¿no? El que vienen aquí, y aunque era de baja intensidad, las guerras lo que hacen es hacerlo de manera tan violenta, ¿no? Que además no solamente las volvían esclavas, sino que sin voz ni voto. Sí. ¿Sí? Entonces, la iglesia pues tiene mucho que ver. Sí, y de alguna manera hay paralelismos culturales que favorecen precisamente a este dominio, ¿no? Sí. Porque en el momento que hablamos de los griegos, pues hay una nulidad en la participación de la mujer, y aquella mujer que sobresalía por talentos y demás, incluso era exiliada, como Safo, ¿no? Por ejemplo, la poetisa griega y bueno, matemáticas. Primero le pusieron una poetisa. Ajá. Y luego la mataron. Y luego la zafaron. Y luego todas las filósofas que han, o sea, porque además parte de una de las cosas que se ha intentado hacer y que tienen que ver con esta idea colonial son los museos. O sea, ustedes van a los museos y está lleno de mentiras. Uh-huh. Y además exaltados como grandes verdades.
¿no? En donde han invisibilizado por completo las funciones que tenían las mujeres en la antigüedad. Esto que tú mencionas, no eran aquellas que recogían las semillitas y entonces iban y plantaban, que esto es algo que se ponía o se creía. Las mujeres también iban, cazaban, o sea, eran parte de la productividad que se daba en ese tiempo, pero gracias a esta situación patriarcal en donde la exaltación androcentrista de la ciencia, es decir, el hombre es el que parte de todo, o sea, gracias al ser hombre, el ser humano, ¿no? Es como, entonces, decir ser humano es que también estás diciendo que es la ser humana, o sea, que estamos tú y yo, pero en realidad está invisibilizado por completo. Sí, y luego... Somos la mejor obra de las mujeres, admítelo. Bueno, participan en algo, ¿no? Les dejamos que participen. Exacto. Por eso, pero nos hicieron las mujeres. Sí, a veces son medios malitos, medios maletas. Están comentando algo bien importante. Yo lo iba a dejar para más adelante. ¿Por qué? Y bueno, lo maneja Rius. La cuestión sexual es muy importante. No debiera, pero como tú sabes, las sociedades antiguas, la prehispánica, el sexo o la sexualidad era un punto muy determinante para el poder de unos y de otros y de otras. Sí, hasta que llegan, yo sigo con eso, llegan los occidentales, los españoles, claro. Porque también hay que recordar que los españoles estuvieron 700 años en manos de los árabes. Sí. ¿Quiénes son los árabes ahorita? Sí. Los peores misóginos de la misoginería de su hijo de la Chihuahua, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, esos cabrones tuvieron a los españoles 700 años. O sea, ¿qué querías que te trajeran los españoles? Sí y no, porque es que fluyen muchos elementos de la historia. Es que los árabes que hoy conocemos no tienen que ver nada con los que conquistaron a los españoles. No, bueno, hablas religiosamente no, porque Mahoma viene por ahí del 100 pero después de Cristo. Pero yo creo que sí hay alguna parte... Sí, pero no determinante. Hay rasgos, pues, que es lo que decimos que en la cultura fluyen coincidencias, a veces desafortunadas, para fortalecer prácticas violentas. Pero es que ahí te va, maestra. A Mahoma lo crean los árabes. Ah, no, sí. Ellos lo crean. Sí. O sea, en la idea del cristianismo hay un poquito menos, pero en el Islam, o sea... Y algo que no podemos negar... ellos. No, que no podemos negar es que siempre la historia está partida, o sea, está puesta a partir del varón. Sí. ¿No? Entonces... Si tú dices, bueno, no, pero de alguna manera sí. Sí, es que... O sea, yo concuerdo, ¿no? Pero haz de cuenta, ¿quién platica la historia, no? Porque finalmente el vencedor, si está en este caso, independientemente de que sean los hombres o quien gane la batalla, y establece este orden y le da significación a las personas de quiénes, cómo deben de organizarse y cómo deben hacer las cosas. El tema aquí de lo femenino como una fuerza que de alguna manera desvía el interés de las tropas o el interés del poder o el interés de la política, entonces la mujer se convierte en un enemigo para el hombre. Entonces, ¿qué mejor control del hombre hacia la mujer para alcanzar propósitos políticos, por ejemplo? La participación entonces de mujeres pensantes, inteligentes, o que son, en este caso, por ejemplo, en la Edad Media, las mujeres que encontraban medicina en la herbolaria y todo este tipo, tenían que ser escondidas porque si no eran tratadas como brujas. O sea, todos estos elementos se van quedando escondidos en la historia porque eran peligrosos para los hombres y no estaban en un control finalmente. Y ahí otra vez está la cuestión religiosa. Exacto. O sea, las brujas existen gracias a un religioso, ¿no? que llega a este pueblo que está muy cerca de Francia, y ve un lugar donde además las mujeres prevalecen porque todos se han ido a la guerra, ¿no? Y entonces las mujeres, o sea, ellos quieren adueñarse de este lugar, otra vez la dueñitud, o sea, de este lugar,
y ve que ellas no necesitaban de los varones. Exacto. Y entonces las empiezan a quemar vivas, ¿no? Y también hay todo un libro que les recomiendo que lean de Silvia Federici que se llama El Calibán y la Bruja. Léanlo, por favor. Es muy interesante esta historiadora feminista. Nos dejas el dato y para quienes nos están oyendo. Y quien lo quiera, se lo podemos pasar por PDF. Ah, excelente. ¿No? Ahí está el ofrecimiento. Yo quiero preguntarles algo, comentarles. A mí me sigue sacando de onda, por ejemplo, y la historia registra, ya no digamos los feminicidios como ahora los conocemos, sino los feminicidios de Estado. Es decir, aquella mujer que tenía nexos sexuales con otro cabrón que no fuera el marido. Bueno, en México se castigaba el adulterio, pero en general, de hombres y mujeres, o sea, cualquiera. No era tipificado nada más, el sexo era sagrado y no lo podías hacer. Y sí había divorcio, por ahí Bernal Díaz del Castillo dice que no, pero resulta que sí había divorcio, o sea, sí te podías divorciar porque la sociedad mexica, por ejemplo, era totalmente civil. No era religiosa. Sí, si no tenías cómo mantener a tus mujeres, claro que te podían dejar y era legítimo. Pero las mujeres también podían tener un montón. Sí, es que volvemos al tema del... Sí, es que una sociedad se organiza para obtener... Sí, se organiza para obtener bienes, pues, ¿no? Un beneficio. Pero ahora se entienden como privilegios, lo que podría ser un derecho y no un privilegio. O sea, ¿por qué tendrías tú que determinar el tema de la sexualidad como un privilegio y no como un derecho inalienable del ser humano, por ejemplo? ¿Y por qué en un momento dado se utiliza la sexualidad como una vía de dominio, una vía de satanización y demás, si no es conveniente para alguien y que lo capitalice al grado de sujetar, de oprimir, de invisibilizar a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que en un momento dado fue conveniente en diferentes épocas de la historia. Claro que la mujer incluso se educa para que no hable, para que no se manifieste, porque so pena de muerte. O sea, todo el tiempo es la amenaza. Y hasta la fecha, si tú quieres un puesto público, por ejemplo, significativamente representativo, tienes que demostrar la virtud moral para poder ser cabeza de un partido político y tienes que demostrar una serie de cosas que tiene que ver más con lo moral que con lo legal. Entonces, ahí hay un tema, pues, muy fuerte, ¿no? Qué chingón está eso, porque aquí lo traigo escrito. Te vi. Aquí lo traigo. Está fenomenal. Está excelente. A ver, entonces, ¿por qué? Ya sé que a la mamá de la reina Elizabeth, a esta, ¿cómo se llamaba? La loca, le cortan la cabeza porque le inventan Ana Bolena. Ana Bolena. Le inventan un amorío con el cuñado y le cortan la cabeza. Todos, como tú lo dijiste, es una cuestión de tipo sexual. El sexo, desgraciadamente, es un vínculo con el poder. Sí. ¿En qué momento podemos terminar con este estigma, con esta? Yo no puedo creer que haya. A mí me educaron de diferente forma. Yo sí espero no ser víctima de una infidelidad, pero si llegara a serlo, pues no me voy a morir. O sea, y yo a mis hijos, pero cansado de decirles que la última razón para desvincularse de alguien, de una mujer, es esa. Y el último para odiar a alguien también es eso. O sea, cuando tú despides a una amiga, pues la despides, si te peleaste, chinga tu madre, no la vuelves a ver. Sí. Pero si alguien te es infiel, no tienes por qué querer matarlo. Y eso lo sentimos porque así nos educaron. Sí. Sí, porque te digo, yo que vi a mi mamá con sus novios y la chingada bien bonito, o sea, me acostumbré, o sea, yo vi algo natural, claro. ¿sí? De mis hermanas no hablo.
porque una de ellas me está oyendo y no, era súper seria ella. Le mandamos saludos. Nunca prestó el pastelito antes de la fiesta. Excelente. Bueno, entonces, a ver. Fíjate, bueno, a mí esta cuestión que mencionas, que tiene que ver también, creo que está muy atada a la idea del amor romántico. Sí. Y de la idea otra vez de sujeción de no sentir de que este cuerpo pertenece a otro menos a ti misma como mujer. Y es una situación otra vez de control muy fuerte, que dependiendo, pero aquí quienes nos colonizan otra vez son españoles, todo el rollo ahí que tiene que ver las religiones, muchas religiones, no todas, hablan, ¿no? de esta cuestión como de temor hacia el cuerpo de una misma, del desconocer ese cuerpo de una misma. Hay una situación también que algunas feministas negras, por ejemplo, empiezan a resaltar y que a mí me parece algo muy interesante, es cómo por ejemplo, los hombres blancos usaban estos cuerpos de las mujeres negras para hacer todo aquello que con sus parejas no podían hacer. Y entonces las esclavizaban sexualmente, pero luego además las tenían ahí sometidas y escondidas y demás, o sea, era terrible, ¿no? La situación. Y aunque todo el mundo sabía, era permitido. Pero si ellas querían un derecho, estaba totalmente negado. Estos derechos sexuales de las mujeres tienen realmente muy poco tiempo. Claro. Muy poco tiempo, ¿no? Y creo que es parte de la lucha del movimiento feminista, que es un movimiento social, político, que tiene que ver esto, exaltar estas situaciones que no se han dejado hacer. Hay muchas otras cosas que tampoco se nos han permitido. O sea, ¿hasta cuánto tiempo, por ejemplo, la mujer puede decidir su educación sexual, por ejemplo? Es que de hecho seguimos padeciendo una educación que solamente nos ve como seres reproductivos. Exacto. Entonces, ¿y no? Y no como sí. Mujeres con eróticos, no, o sea, no, todo esto ni ver, siquiera. no. Es que ¿no? simplemente tú ves un programa de preparatoria que dice vida saludable, sí, y es colmado de información meramente biológica. O sea, no tiene nada que ver con una formación integral del ser humano donde te hable precisamente de ver con este cuidado real, con esta salud real a tu sexualidad. Claro. Y que no tiene nada que ver tampoco con tu identidad y que no tiene nada que ver con tu ser, pues, ¿no? Entonces hay una negación de seguir viendo al ser humano de forma integral. Y ahí está esta idea que tú hablabas hace un momento de los privilegios que tienen los varones. Por Exacto. ejemplo, el hombre tiene el privilegio de poder conocer su cuerpo, es más, entre otros varones, pero entre mujeres, bueno, ahora ha cambiado la situación. Mi época, olvídate, ¿no? Es más, hasta hace muy poco en realidad yo conocí el clítoris, digamos, ¿no? O sea, sabía que existía, pero no tenía Virgen idea. Santa, ¿qué es eso? ¿Dónde se encuentra? Muy recomendable, muchachos, por favor, muchachos. Muchachos, pues. Por favor, úsenlo. Y creo que de estas cuestiones, porque tampoco se hablaba, o sea, el cuerpo de la mujer era totalmente, o sea, estaba oculto, pero también invisible. O sea, si podemos ver todos nuestros nombres de lo que es la vulva y demás, tienen nombres, trompas de falopio, de hombres. Sí. Ajá. ¿No? Tienes toda la Está razón. muy fuerte. Los ovarios. Los ovarios. El cuerpo pero además de la mujer. Sí. Pero falopio, que era un médico, ¿no? O sea, este tipo de... ¿Dónde están aquellas mujeres que investigaban acerca de estos cuerpos que tienen que Los senos. Tan bonito que decir las chichis, fíjate. Sí. Sí, esta acepción tan folclórica. En serio, fíjate qué interesante. Y chichi creo que viene de... Es náhuatl, por ahí, ¿no? Es náhuatl. Sí, ¿verdad? Chichi es náhuatl. Chichimeca. Sí. No, pero es náhuatl y No, creo que significa sí, lo no. mismo. Sí, sí. Significa succionar, algo así, chichi, ¿no? Sí. Pero viene de amamantar. Viene de amamantar, viene de alimentar. Sí, creo que sí. Sí, viene de alimentar. Es que aquí volvemos otra vez a lo mismo. Por ejemplo, tienes toda la razón. Es parte de la educación machista o de la educación masculina medirse el pene. O sea, chiquillo que no se mide el pene está pendejo. Y chiquillo que lo tiene chiquito está peor. O sea, porque se va a mear las manos diario, toda la vida. Entonces,
inclusive para algunos hombres es un problema. Y es que fíjate esto que acabas de decir. Pero además acabas de decir algo bien importante sobre el clítoris. Sí. O sea, y aquí parece chiste, pero no lo es. O sea, todos los que creen que tener el pene pequeño implica no hacer placentera una actividad sexual a una mujer, pues se equivoca, porque el clítoris está a la entradita de la vagina. Entonces, pero además un pitorrón pues te lastima la garganta, pero no es placentero. Y además el clítoris recorre una muy buena parte de nuestro... Es más, para que aquellas personas que quieran también, les recomendamos luego algunos documentales, pero hay uno en específico, ¿no?, que habla justo del clítoris y de cómo este punto G y todo esto en realidad es el mismo clítoris. Así es. Así es. Pero pienso también... los hombres no tenemos eso de que por el ano, ni madres, ¿no es cierto? Bueno, a mí me hicieron un pinche tacto y no me gustó. No te lo hicieron bien. No hubo. No me dio un besito antes. No, el pinche urólogo le dije, ni un besito me vas a dar, ¿cómo no quieres que me duela? Sí, yo creo que se ha también masculinizado mucho el tema del placer, porque la mujer va para darle placer al hombre y no es otra cosa más que también una idea heredada. Esta cuestión esclavista otra vez. Claro, ¿no? O sea, sí, porque durante mucho tiempo pues era la persona que le iba a dar placer. Obviamente, si estás tú en un marco moral religioso, pues habrá mujeres que sean hechas expresamente para eso, y otras para otro tipo de cosas, ¿no? Ahorita me hiciste recordar algo, en eso que estabas diciendo, recordé estas sábanas. Ah, sí. Que eran para casarse, ¿no? Y que eran con solamente el hoyo. ¿Cómo se llaman? Sábanas matrimoniales, ¿verdad? Ustedes que son historiadores. Sí. Historiadoras. Sí, por ahí de 1800 y cacho, en México hasta 1910 todavía se usaban. Por ejemplo, todo ese tipo de prácticas tiene que ver con puritanismos que ni siquiera son, por ejemplo... si fuera vergonzoso. Sí. O sea, el tema no era ni siquiera católico y lo adoptan de los puritanos, cristianos puritanos que vienen de Europa, calvinistas que son a veces bien radicales en el tema de la sexualidad. Entonces, en lugar de avanzar, nos atrasamos. Muchos filósofos hablan de eso, sobre el tema de la religión, que va generando como ciertos filtros, donde en lugar de avance te van dejando lo peor, pues, ¿no? Porque te dejan más culpas, más ignorancia, más resistencia y menos equidad en el tema de ser humano, pues. O humana, en este caso, o humane. ¿En qué momento se convirtió la práctica sexual en algo malo en perjuicio de las mujeres? Híjole, yo creo que esto... Es ancestral. Yo creo que es algo, que tiene muchísimo tiempo. Pero te puedo decir que esta lucha que se emprendió de las mujeres, aunque son en varias etapas o varias olas, yo creo que es de 1700 y tantos. Sí, pues la mamá de Mary Shelley, la que hizo Frankenstein, una de las feministas más activas después de la Revolución Francesa, Mary Wollstonecraft, tiene un apellido muy caro. Ella precisamente... Como de mayonesa. Sí, ella activamente pelea contra las ideas de Rousseau, que ya había hablado sobre ciertos derechos del ciudadano, pero que no incluyen a las mujeres, por ejemplo. Entonces, una de las grandes críticas que se le hace a esta escritora, filósofa, política, activista en su momento, fue que era de vida disipada. Entonces, todo lo que ella pugnaba por la educación para la mujer, porque decían tanto que la mujer no avanza en educación, la ciencia se va quedando corta. Claro. O sea, el avance va teniendo menos evolución. Entonces, la gente se va por ese lado del chisme, de la nota jocosa, minimizan los logros de aquellas mujeres que están dando saltos agigantados por dar un conocimiento universal y hablar de humanidad, y no de un sexo o de un género específico, pues. Sí. Entonces, estas mujeres tienen una mentalidad que van más allá de su tiempo. Ella, desafortunadamente, al dar a luz a su hija, que es otro gran monstruo de la literatura, Mary Shelley, al dar a luz muere
y quedan todas estas ideas sin que haya un seguimiento. Posteriormente hay hombres y mujeres que retoman eso porque precisamente son avances. O sea, no tiene que ver con que si te gusta o no te gusta. Eso es lo que es muy cansado hablar a veces de el feminismo en ese sentido. Cuando la gente está diciendo, son violentas, no me gusta su actitud, son feminazis, o sea, te quedas en esa parte superficial de las cosas y no estamos hablando del avance de la humanidad. Para allá vamos a ir ahorita. ¿Verdad? Acabas de tocar un punto que no sé si ahorita alcancemos o en el siguiente episodio, pero está contemplado. Les voy a hacer una pregunta de eso que acabas de decir, que es bien importante. Yo tengo 2 preguntas. A ver, si la Malinche hubiera sido quien escribe las cosas de la Nueva España, lo de Bernal Díaz del Castillo, ¿qué hubiera ocurrido? Si hubiera conocido a la perfección la vida y obra de las 5 cigualpillis que tuvo Tonalá, porque creo que Tonalá tuvo solamente un hombre, ¿sabes eso? Solamente uno, las demás eran mujeres, y todas tenían concubinos, todas. El sexo es una cuestión que en algunas comunidades fue satanizado, en otras sagrado. ¿A qué voy? En los episodios anteriores hablamos de la prostitución y al meternos a la historia de la prostitución llegamos a las tiamimes de los mexicas. Estas niñas ya nacían, según los dioses, para dedicarse, pero no era una prostitución, era brindar placeres mutuos solamente en determinados casos, y no lo podía hacer cualquier mujer. Tenía que haber nacido para ello. Y por supuesto que estas personas, estas mujeres, tenían todos los lujos del mundo, porque eran cuidadas por el Estado. Y solamente podían asistir a los guerreros, y no sexualmente, eran acompañantes, psicólogas, y todo lo que necesita un guerrero de una mujer, eran estas muchachas, que creo que ya conoces esa cuestión. Esto me llama mucho la atención porque es una sociedad donde, o sea, las mujeres no estaban destinadas a algo malo, sino sagrado. Y, por ejemplo, una esposa no se podía ir con el marido. O sea, tenías que haber nacido para eso, para ir a cuidar a un sentenciado a muerte, que eran 2 meses de vivir con él y le chingada. Entonces, algo muy simpático. Aquí no veo yo a las mujeres como objeto, sino como una cuestión tremenda, histórico-política, que imagínate que eso existiera ahorita, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? O sea, si quizás estas mujeres hubieran escrito acerca de esto que vivieron al tener esta función, porque además yo creo que algo que es muy interesante son funciones que eran determinadas además colectivamente, es decir, por la comunidad. Claro que también había esto que yo les decía, este patriarcado de baja intensidad, es decir, eran estos ancestros que además representaban pues un colectivo, etcétera, ¿no? Pero bueno, como no tenemos esta parte de la historia, creo que es esto, o sea, no escuchamos la voz de la Malinche, no escuchamos la voz de otras mujeres contando la historia, porque se ha invisibilizado por completo. No, es complicado poder entender qué es lo que a ellas les estaba ocurriendo, ¿no? O sea, qué estaba sucediendo en ese momento, en ese preciso instante, en esas circunstancias. Ahora, en las ciencias sociales ha ido cambiando este fenómeno, es decir, ahora se está retomando también historiadoras, arqueólogas, antropólogas, sobre todo arqueólogas, que han estado rescatando cosas que no se decían o no se contaban. Pero o sea, no había Cleopatras, o sea, es decir, no había mujeres que pudieran hablar de lo que estaban viviendo, que hubiera sido muy interesante escuchar a la Malinche, ¿no? Si es que... Muy interesante. A la Malinche, a la Cigualpilla, a la mujer dormida, que no me acuerdo cómo se llamaba, es la esposa de Tlacael. Pero desafortunadamente el tema, volvemos al mismo de la masculinidad en la interpretación de la sexualidad de las mujeres que protagonizaron la historia, otra vez va hacia el mismo lado, ¿no?
Aun y cuando, por ejemplo, le hubieran otorgado un lugar sagrado a las mujeres asignadas para el placer de los guerreros, no dejan de ser objeto a uso. Claro. Entonces, aunque digan, no, pues bendita porque naciste para darle placer a este guerrero que entregó su alma por el pueblo, o sea, eso no me hace más valiosa, perdón, no. O sea, el tema no es democratizar el cuerpo de nadie, es una autodeterminación. O sea, ya cuando al hombre se le está hombre, mujer, o las alternativas que haya, como seres humanos, nosotros tenemos que autodeterminar qué quiero hacer conmigo. Y Exacto. este tema de tú naciste para esto, o sea, como por qué. ¿No? Ajá. Tú vas a ser doctor igual que tu papá. Independiente, o sea, yo lo veo ahora con las nuevas alternativas que tienen de la monarquía, que dicen, yo no quiero ser príncipe, yo no quiero ser princesa, aunque me vaya en esto lo que me vaya, ¿no? O sea, estamos viendo alternativas, la mentalidad está cambiando porque esas estructuras nunca han servido, más que para discriminar, para violentar, para minimizar, claro, para invisibilizar al otro. Son racistas. Claro. Son clasistas. Sí. Homofóbicos. O sea, ya vemos un montón de cosas y además inútiles, ¿no? Porque, bueno, creo que los monarcas... Y es muy fácil ¿para qué anular. sirvan? Claro. No me quedó claro. Y creo que el beneficio está en anular tu derecho para que se mantengan mis privilegios. Nada Claro. más. Exacto. Entonces, yo te anulo como ser humano y automáticamente aumento mi privilegio. Y por eso no te permito este espacio equitativo, porque automáticamente te hago solvente ante la ley. Sí. Y eso obviamente no Claro. le conviene a muchos. A ver, aquí hay una cuestión, comparto contigo todo lo que dices. A ver, ¿hay culpables? A ver, hay mujeres, a ver, aquí Rius dice que a lo largo de los años de la evolución, de la cuestión evolutiva, las mujeres empiezan a tener, por ahí del siglo XVII, XVIII, empiezan a entender el sexo precisamente como una manera de contrarrestar el poder de los hombres. Sí, somos manipuladoras. No. La cuestión es, y dice Rius, Ya se murió. Por... No, Ahí le mandamos un saludo. inventan una forma que al principio piensan que va a contrarrestar el poder masculino, que son las relaciones, el matrimonio, vamos. Y el matrimonio como tal lo inventaron en el Vaticano, y le invitaron dos papas. Alejandro Borgia, que tuvo como 10,000 hijos, ¿te acuerdas? Y que creo que es el primer papa que primero se casa y luego se divorcia, y a partir de ahí viene el celibato, supuestamente, el celibato de closet. De closet, ¿sí? Porque nunca ha habido celibato, perdón, me voy a condenar, pero nunca ha habido. Entonces, dice Rius en su Revolución Femenina de las Mujeres que esta situación de utilizar también las mujeres, el valor del sexo como tal, a la larga terminó siendo perjudicial para las mujeres mismas a través de la historia. O sea, aquí no hay, cabrón, si no le metes, aquí no hay si no pagas esto, si no me pones una casita, si la chingada. Entonces, se volvió a ser el hombre proveedor y la mujer receptora. Creo que ya no es así. Sin embargo, mis experiencias con alumnas y conociendo a las mamás de algunas alumnas, me doy cuenta que sigue funcionando esa situación. Es decir, usted se espera a que llegue su príncipe azul, usted se espera a que el novio tenga dinero y se va con el pinche novio. Y hay embarazos precoces a los 14, 15 años, promovidos por la misma mamá, que es mujer.
A ver. La mayoría de Bueno, la mayoría de los. Ahora, déjame Tenemos decirte, otros datos. hay que decirlo también. Tú tienes un marido que está muy de cerca con la educación secundaria. Ajá. Los contamos en cada set, te contamos. Los alumnos de papás ausentes son mucho más que los de mamá ausente. Son Sí abortivos, existen. esos son medios abortivos. Bueno, yo voy a decir. Sí. Como que Rius me caía bien, pero ya me cae gordo en este momento. Pues ya se murió, mija. Sí, por eso, qué bueno. Avanzamos. Para que ya no Hijo de sigan la diciendo chihuahua. tanta brutalidad. Y se va a poner mejor, espérense lo que les voy a preguntar. A mí me parece otra vez, o sea, estaba yo hablando hace un momento de lo que es esta idea romántica, ¿no? O sea, que en realidad somos mujeres que hemos sido esclavas mucho tiempo. Se espera que además se cree que es la única forma en la que podemos lograr algo con la sexualidad cuando ya lo vamos leyendo y vamos entendiendo y además lo vamos viviendo. No es así. Claro. Se nos hace además culpables. Bueno, primero, somos las cuidadoras. Somos las que no solamente cuidamos, sino que además atendemos a los varoncitos, a la gran mayoría, no todas, o sea, yo también aquí estoy rebelde y pregúntale a mi marido, ¿verdad? Y él también ha entendido, ¿no?, esta situación, y creo que aquí, o sea, vemos esto, cómo se da en las mismas mujeres, la idea de culpabilizar si no cumplen con ciertas cosas que se espera de ellas. Estamos hablando del matrimonio, pero en realidad, o puede ser llámese la pareja, llámese las hijas, llámese hijas que cuidan a los padres. O sea, vemos todas estas situaciones que se viven a lo largo del tiempo y se ha intentado romantizar por completo y además pensar que son las culpables, es decir, son las que ellas saben cómo manipular los cuerpos y entonces tienen a los hombres tomados. Pues yo no creo. Ay, sí, es cierto. Son mendigas, nos ponen sus cosotas. Fíjate que ahí, es esto, ¿no? La idea. Sí. Déjame preguntar, antes de que, es que vas por algo muy, muy, muy interesante. Ya lo tenías. No, déjame aterrizar rápido esta pregunta, porque ya casi nos vamos de este primer episodio. Sí. A ver, yo no estoy defendiendo para nada el machismo, no lo defiendo, pero ni defiendo a Rius, pero se siente. Pero déjame decirte, yo les pregunté ahorita, no me lo contestaron, ¿quién empezaría esa situación? A ver, ¿quién educa a un macho? A ver, va. No, contéstame, ¿quién educa a un macho? No, es que tú me estás ¿Quién intencionando educa la a un macho? No, pues es que esa la contestas a mi mamá y dice... Es que, ahí te va, espérame, como maestro te lo digo porque batallamos con las mamás que llegan y nos dicen, es que yo le dije a mi hijo que se defienda de esa chiquilla y que si ella le pega, que él se la devuelva. No. Ah, cabrón. Y son mujeres. Y no es una ni dos. Ok. Casi todas las mamás. Hermosas, nos tenemos que despedir de este episodio. El siguiente episodio búsquenlo en 10 días. Se les va a estar anunciando. Muchas gracias. Esto fue Las Cronadas y vamos con el segundo porque se está poniendo muy padre. No dejen de verlo. Soy su amigo Arthur y mis queridas amigas Tania y Adriana me acompañan en el siguiente de la serie. Muchas gracias. Un abrazo para todas y para todos. Gracias.